Hola, buenas noches, estimados estudiantes de guión de ficción. El día de esta noche vamos a hablar un poquito nuevamente sobre el conflicto, porque leyendo sus historias, leyendo sus escaletas, bueno, vamos a hablar, digamos que de los problemas principales que encontré en las escaletas y aparte de los problemas de formato que todavía presentan, no todos han asimilado cómo se hace una escaleta, recuerde, entonces me voy a referir un poco a eso. Y también pues digamos que los problemas centrales también son que no se establece un conflicto fuerte, un conflicto claro más bien en las historias, que es lo que nos permite avanzar. Entonces, a pesar de que ya la clase pasada inclusive les subí el asunto sobre los diálogos para que los empiecen a trabajar, eso lo subí por en realidad pocas historias, diría que dos o tres, ya creo que pueden abordar los diálogos. Pero la mayoría yo creo que se tienen que detener todavía a mirar bien sus escaletas y a reforzarlas, primero con el formato, que digo, por eso he decidido repetir el... es una guía para hacer guiones, que se tiene que mirar. Es la guía básica que ya se las había presentado inclusive cuando estábamos haciendo las clases presenciales, pero creo que es bueno que le echen una revisada otra vez para que vean cómo se aplica lo del interior, exterior, la locación, el set. Explico esto brevemente, lo de locación y set, porque lo vi en varias escaletas que cometían el mismo error. Cuando se pone una locación que es una casa, ¿ya? La casa es la locación, pero si en la escena en la escena está en diferentes espacios, por ejemplo, está alguien en la cocina y después pasa al cuarto, son sets distintos. Y eso tiene que marcarse como una escena diferente, ¿no? Entonces hay que hacerlo. ¿Por qué? Repito otra vez, siempre estas indicaciones son pensando en el rodaje, cuando se haga la película, cuando se lleve a cabo, que la película se haga de la mejor manera. Y es la información que está en el guión la que le servirá a la gente de producción, a la gente de fotografía, a la gente de arte, poder poner en práctica todo lo que está escrito en este guión. Entonces, por eso es importante que sigamos el formato, ¿ya? Yo sé que a ustedes les parecerá que dicen, no, pues es que no importa porque me lo sé de memoria y lo tengo en la cabeza y yo lo voy a dirigir. Pero recuerden otra vez que estamos en clase de guión, realmente tiene que estar muy claro, y la idea es que eso no lo tiene que quedar claro solamente en la cabeza de quien lo va a dirigir, sino para todo el equipo, y la forma de que quede claro para todo el equipo y hacer un guión claro y de acuerdo a los cánones que se estilan, porque si no se presta muchas confusiones, porque si no es una película la que tiene en la cabeza el director y otra el director de arte y otro el fotógrafo. Entonces para eso sirve el guión, para unificar criterios, y por eso hay que ser exhaustivos en la creación de los espacios, en definir cuándo hay cambio de locación. Y eso fue uno de los errores que más encontré en las escaletas. Pasaban hacían una escena, supuestamente una escena, y había espacios como de que estaba en la casa y salía a coger el bus en la misma escena. No puede ser en la misma escena. Es una misma secuencia que es distinto. Bueno, les voy a explicar un poquito la secuencia. Una secuencia depende de algo dramático. Creo que esto ya se los había explicado alguna vez. Es decir, una secuencia es una unidad dramática, pero la escena es la unidad mínima de rodaje, que se hace de acuerdo a locaciones y tiempos, ¿ya? Entonces una secuencia puede ser, digamos, una pelea, siempre lo explico con esto.
hay una pelea, dos hermanos, pongámosle, empiezan a pelear en su cuarto, siguen peleando y pasan a la sala, entonces ahí hay cambio de escena, pero no hay cambio de secuencia. Después salen a pelear a la calle y terminan, uno de ellos termina yéndose y el otro se devuelve. Ahí termina la secuencia. Pero esa secuencia tiene varias escenas, ¿ya? La primera fue en el cuarto, después en la sala, después en la calle y entonces eso es importante. Cada vez que se cambie de espacio, y lo recuerdo, en una casa, en una locación, hay varios sets. Uno es distinto el baño, otra cosa es el cuarto. Porque cuando pasen del cuarto al baño tendría que haber cambio de iluminación, tendrá que haber preparación, etcétera, etcétera. Porque las películas no se hacen de corrido, sino se hacen de acuerdo a las locaciones en general. ¿Ya? Hay películas, obviamente, hay excepciones, como todos sabemos, las que se hacen en plano secuencia, pero bueno, esa es otra historia que hay que escribirla también. Bien, eso es. Lo otro es, les pongo ejemplos, esta vez acudo a par cortos colombianos que me parecen la pena revisarlos porque son historias muy sencillas, muy, muy, muy chiquitas aparentemente, pero que tienen conflictos claros y siguen los cánones de esto. La una es El almuerzo y la otra se llama Los retratos. Es un par de cortos colombianos que están muy bien hechos y que vale la pena revisarlos y verán que hay conflictos siempre. En la una el problema es de una niña que lleva a su hermanita para que almuerce y de pronto se va a quedar sin almuerzo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que resolver ese conflicto. La otra es una señora que va a comprar una gallina, no tiene plata para comprar la gallina y se mete a una rifa y se termina ganando una cámara fotográfica y de ahí viene la historia. Pero entonces todo parte de un conflicto, ¿sí ven? Algo está pasando. Les incluyo también un par de cortos argentinos que vale mucho la pena. Uno se llama El Caminante y el otro se llama Hola Mamá. Y es bueno que lo revisen, ¿ya? También les incluyo dos escaletas que creo que vale la pena revisar. Otra vez la escaleta de Isaías, de Aves de corto vuelo, que me parece que vale la pena revisarla porque es una escaleta que está bien hecha, se escribe en presente, acuérdense, escriban en presente, no vayan al pasado, no estaba, no había, porque si no es como si ya no existiera, escriban siempre en presente, acuérdense, siempre como si estuvieran viendo la película, ¿ya? Y la otra escaleta que es interesante, además que presenta un formato como distinto, que lo hace en Excel, que puede ser interesante, es bueno que lo revisen. Creo que, por ejemplo, esta escaleta se excedió, es la escaleta, perdón, la reviso, ya les digo de quién es, que se me acaba de olvidar. Esta escaleta, el problema que tuvo, aunque es un trabajo muy bien hecho, inclusive fue el mejor calificado, porque se esforzaron mucho en hacerlo, esta escaleta no utilizaron el formato que es continuo, sino utilizaron el formato de hacer las divisiones en escenas. Ahí la pueden ver. Está bien, está muy bien, pero se excedieron, como digo, hicieron cada división por acciones, no por escenas. Inclusive llegaron a dividir por acciones, y hay acciones que pasan en la misma locación, entonces, y en el mismo tiempo, obviamente. Entonces, pero bueno, ellos pecaron por exceso, básicamente, y eso está muy bien, porque es un trabajo que realmente se nota el esfuerzo. E inclusive agregaron otra casilla que es muy interesante, ahí la veo para que la vean, donde ponen el objetivo de la acción, ¿ya? Por ejemplo, dice, les leo un pedazo, dice: interior, cuarto hospital, noche. Ana despierta en una camilla de un hospital, se gira para levantarse y luego se lleva la mano a la cabeza. Se duele, es claro, ven, me está mostrando una acción muy clara. Simplemente porque ahí simplemente les faltó poner la edad de Ana, ya. Y además agregan el objetivo, entonces es mostrar al personaje principal y su estado inicial de desorientación y fuerte dolor de cabeza. Y así va
la escaleta hasta el final. Es bastante, bastante exhaustiva, por eso los felicito. Pero, por ejemplo, yo simplemente en los comentarios que les hago, es que, por ejemplo, este objetivo que para uno como creador, para ellos debe ser claro, para quien lo lee, de pronto lo que hace es conducir la historia. Entonces, eh, la idea es que esto quede claro, porque obviamente estos objetivos no van a aparecer escritos en el cortometraje y en el guión, sino que se tienen que tienen que ser obvios en la realización de la película. Entonces, es bueno tenerlo claro, pero para el espectador, obviamente, no, esto no va a estar. Entonces, los invito a que revisen este par de escaletas. Este es el momento, por ejemplo, antes de pasar a los guiones, los insisto con las escaletas, porque este es el momento en que ustedes pueden reorganizar su historia. Por ejemplo, en el caso de Isaías, que se lo dije, definir cuál es el conflicto real de la historia, cuál es el objetivo del personaje, ¿ya? Y estamos en un corto, decídanse por uno, no hagan más objetivos porque se les puede alargar, y no solo alargar, porque en realidad que se alargue un poco no sería el problema, sino que se les confunde y se les empantane la historia, ¿ya? Y eso, miren los ejemplos que les pongo, y hay un objetivo, uno solo, y eso lo lleva. Ese es el que se lleva a cabo y que se realiza en toda la película. Revisen eso antes de pasar a los diálogos. Les pongo el último ejemplo del corto argentino. Es un corto que vale la pena revisar porque está hecho solo a punta de diálogos. La imagen es básicamente se echa en un solo espacio. Y los diálogos son muy, 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 muy importantes. Pero bueno, eso es lo que tengo que decirles por ahora. Eh, como siempre, aquí estoy. Quedo pendiente de sus comentarios y dudas. Y bueno, ya nos vamos acercando al final. Ya de aquí nos toca empezar a escribir los guiones, concretar sus historias a los que les faltan. Pues ahí les he mandado las observaciones y las calificaciones a todos, a todos los que me enviaron las escaletas. Revísenlas y repiensen bien sus historias antes de avanzar a lo siguiente, que es los diálogos, porque es decir, cuando estén más avanzadas, si tienen ya los diálogos escritos, ahí se hace más difícil otra vez revisar cambiar las cosas, ¿ya? Y además que pues acuérdense que los diálogos se tienen que pensar y elaborar de acuerdo a cada personaje. Es muy importante el trabajo de los personajes ahí. Pero entonces este es un momento como de parar las historias, ver si están funcionando de verdad, apuntarles a historias sólidas, ojalá con un solo conflicto, porque si no como digo, no solamente se les alargan, sino se les puede empantanar la historia. Entonces, quedo pendiente como siempre de sus comentarios, dudas, aquí estoy, y que tengan muy buena noche.